reformada existen lo que son los estándares o cánones reformados. Y nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el catecismo menor de Westminster, que se usa para enseñarle a niños y que consiste en una metodología parecida a la que estamos usando, nada más que las respuestas de los niños a los niños son más fáciles. Pero sí se les inculca pues a lo que es con un conocimiento profundo para su edad de la palabra de Dios. También está el catecismo mayor, que su mismo nombre lo dice, es para personas adultas. Y estamos dándonos cuenta que en lo que llevamos de estar realizando las reuniones de oración, nada más llevamos contestadas 2 preguntas, porque las respuestas están tan cargadas de sustento bíblico que es imposible ver una sola pregunta y su respuesta en una noche. Y además de eso está la misma confesión, que la confesión es un compendio de doctrinas bíblicas, es un compendio sistemático de doctrinas bíblicas en donde están explicadas las doctrinas de la Biblia. Pero además de eso hay otros cánones, están los cánones de Dort, están los cánones de la confesión belga, que se usan, los cánones de Dort se usan en Alemania, los cánones de la confesión belga se usan en Holanda y Bélgica, en lo que era anteriormente los Países Bajos, y la iglesia francesa reformada, que son la iglesia de los hugonotes, así se llama, desde la época de Lutero, de la época de Calvino, se llaman así, los hugonotes, ellos también tienen su confesión de fe reformada. Bueno, nosotros ahorita estamos usando la de Westminster. ¿Qué concordancia va y qué armonía? O sea, están armonizadas por completo. La única diferencia está en el orden en que tocan las cosas. Esa es la única diferencia. Pero están armonizadas totalmente. De hecho, indistintamente, un presbiteriano puede utilizar el canon de Dort o un alemán puede utilizar, o un hugonote puede utilizar las confesiones de fe Westminster y su catecismo. ¿Por qué? Porque va a encontrar el mismo contenido con el mismo enfoque y el mismo énfasis. Pero bien, nosotros estamos entonces usando lo que son los estándares de Westminster y en este caso el catecismo mayor. O sea, es importante que sepamos eso. Sí, hermano, es importante porque nosotros los reformados somos cristocéntricos, somos bibliocéntricos, o sea, nuestra norma de fe y conducta es la Biblia, pero hay algo que nos caracteriza y que nos distingue del resto del cristianismo. Nosotros tenemos confesión. ¿Y qué importante hay en tener confesiones, hermanos? Mucho. Porque yo puedo, hermanos, dejar a la libre el estudio de una doctrina bíblica. Y nosotros sabemos que si aquí dejamos a la libre el estudio de una doctrina bíblica, sin que los tres estemos de manera sincronizada estudiando, yo le aseguro que David, Juan y yo vamos a tener conclusiones de repente diferentes. Y vamos a estarle haciendo énfasis a cosas diferentes del mismo tema. Entonces, las confesiones, ¿qué es lo que hacen? Las confesiones orientan y norman el énfasis teológico. Eso es lo que hacen las confesiones. Difícilmente, hermanos, una iglesia confesional se va a desviar. Difícilmente. No le digo que es imposible, pero difícilmente. ¿Por qué? Porque siempre van a haber hermanos que van a recurrir. Oiga, la Biblia no la podemos malinterpretar de esa manera. La Biblia no la podemos entender de esa manera. ¿Por qué? Porque para eso entonces está la confesión. Y no es que la confesión esté por encima, no, hermano. Es que la confesión precisamente es un blindaje que le damos a la Biblia para que no tengamos conclusiones como la de Guillermo Maldonado y gente como él. Usted jamás va a ver un pastor reformado o un obispo reformado diciéndole a los que están por debajo de él, bajo su custodio, que por no estar bajo su paraguas van a morir y van a enfermar. Jamás le va a escuchar decir esa tontería. Pero ¿por qué Guillermo Maldonado hace eso? Precisamente porque no está bajo ninguna
bajo ninguna secuencia confesional. Entonces, nosotros la semana pasada empezamos a responder la pregunta, ¿qué clase de ser es Dios? Y habíamos visto que Dios es espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, pero que también es infinito en gloria, infinito en bienaventuranza, infinito en perfección, que es todo suficiente, que es eterno, que es inmutable, que es incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia. Y tardo para toda la ira y abundante en bondad y verdad. Todo esto que acabo de leer, hermanos, es la respuesta a la pregunta simple y sencilla: ¿qué clase de ser es Dios? La semana pasada nosotros llegamos solamente a abordar que Dios es espíritu y que es en sí y por sí mismo infinito en su ser. Dejamos entonces para esta semana lo que es ese atributo que Dios tiene, que es infinito en su gloria, infinito en su bienaventuranza e infinito en su perfección. Vamos a tratar en la noche de hoy a ver estos tres puntos en las que Dios es infinito. Vimos uno anterior, que es infinito en su ser, pero vamos a ver hoy que Él es infinito en gloria, es infinito en bienaventuranza y es infinito en perfección. Yo le voy a pedir a mi hermano Juan que se esté buscando en la Biblia Hechos 7:2. Y le voy a pedir al hermano David Brown, que se esté buscando, si tiene a bien y si no le molesta para hablar, Primera Timoteo 6:11. Y yo entonces voy a estar leyendo para ustedes Mateo 5:48. Pero vamos entonces a ver esto de que Dios es infinito en sí mismo, en sí y por sí mismo en gloria. Así que, mi hermano Juan, por favor, léanos Hechos capítulo 7, versículo 2. ¿Qué dice Hechos capítulo 7, versículo 2? Hechos 7:2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Muy bien. Esto, mis estimados hermanos, es lo que Esteban le dice al sumo sacerdote cuando Esteban está pues compartiendo el evangelio y por compartir el evangelio lo arrestan. Ahora, yo quiero decir algo importante, mis hermanos, y quiero que veamos que este suceso en el que Esteban es arrestado y posteriormente dice esto que nos acabó de leer el hermano Juan en su defensa y en su continuación de la proclamación del evangelio ante el concilio de ancianos. Esto sucede precisamente en la tierra de Israel, en Jerusalén, en Judea. Pero lo curioso de esto, hermanos, es que Esteban era uno de los diáconos, de los 7 diáconos que habían elegido la iglesia cuando se dio el problema de la distribución de los alimentos entre las viudas hebreas y las viudas griegas. Bien, cuando vemos este suceso y lo que la Biblia se refiere como viudas hebreas y viudas griegas, eran ambas tipos de viudas, eran viudas judías, nada más que habían judías hebreas, es decir, que habían nacido en territorio netamente judío. Por lo tanto, ellas eran viudas hebreas, viudas de habla y de costumbre hebrea propiamente. Pero entonces estaban también las viudas judías griegas, es decir, viudas de
religión judía, de etnia judía, pero que habían nacido en el mundo helénico. Es decir, habían nacido fuera de Jerusalén, pero mundo gobernado o influido por Grecia. La lengua griega, las costumbres griegas, el estilo de vida griego, era el común en esa época, aun a pesar de que Roma era la que gobernaba. Entonces, Esteban, que fue de los diáconos que fueron elegidos, era precisamente un judío griego, un judío de los que, para que no se creyera que las viudas griegas estaban siendo menospreciadas y desatendidas, entonces, bueno, vamos a elegir personas que sean de ese grupo de judíos para que no haya entonces dudas si se está desatendiendo o no. Pero entonces, además de esto, Esteban se distinguió por ser un varón de predicar la palabra, y la misma Biblia dice que cuando él hablaba nadie le podía resistir. ¿Dice? Era una cosa que es ser un profeta en el sentido de que hablaba la palabra de Dios y la gente le ardía el corazón, o se ponía brava o se ponía a llorar. Este es el Esteban que está siendo arrestado y está respondiendo estas preguntas. Y dice el versículo 2, y él dijo, ¿quién? Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y voy a seguir leyendo hasta el 4. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ante una acusación que le habían hecho a Esteban por estar supuestamente trastocando la fe judía. Y resulta ser, hermanos, que la acusación precisamente era porque era judío griego. Ellos te decían, tú estás hablando mal de todo esto y nos estás diciendo que somos una partida de pecadores todos, porque tú eres judío de influencia griega. Entonces, Esteban le responde al sumo sacerdote que le había preguntado, ¿es esto así? Y Esteban le responde, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Jerusalén. Es interesante que la Biblia nos traduce la expresión que votó Esteban como el Dios de la gloria. No le dijo Dios de gloria, sino Dios de la gloria. El expresar de esta manera este atributo de Dios le da un carácter infinito. La gloria que siempre ha sido, la gloria que era, la gloria que es y la gloria que será. De hecho, Esteban, cuando dice el Dios de la gloria apareció, dando a entender que en el pasado con Abraham le apareció en Mesopotamia antes que morase en Harán. De hecho, nosotros sabemos que Abraham nació y se crió hasta que Dios lo llamó en la ciudad de Ur de los caldeos, una ciudad muy importante en Mesopotamia, en donde la ciudad más importante era Babilonia, pero Ur era una ciudad también importante. Entonces, Esteban le dice al sumo sacerdote, el Dios de la gloria que siempre ha sido, el Dios de la gloria infinita. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo aquí, con esa expresión de Esteban, que se remonta a un hecho pasado en el cual se origina la simiente de Abraham o la estirpe de los hebreos y judíos, que es este atributo infinito, una gloria infinita. La gloria, el lustre, el buen nombre, el reconocimiento, la razón, el prestigio, todo esto son sinónimos de gloria. Es un atributo infinito. Ha estado con Dios siempre. Por lo tanto, si Dios es infinito, su gloria, su honra, su honor, su prestigio es también infinito. Nosotros no tenemos un Dios que no era
que no era prestigioso, es que lo fue. Y tanto era el prestigio de la gloria de Dios que Él creó el universo con solo mencionarlo. Tanto era el prestigio de la gloria de Dios cuando se le anuncia esto a los egipcios, a Faraón, y que se le pide que deje ir al pueblo para que le adorase en el desierto, aunque realmente la intención de Dios era sacarlo de Egipto. Tal era la gloria que Egipto sufrió 10 plagas y que al final murió sucumbido porque las aguas los taparon y los ahogaron. Dios tuvo gloria, tiene gloria y tendrá gloria. De hecho, nuestra esperanza, hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestra esperanza de salvación, nosotros hablamos de la esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque es segura. Así como es infinita, es segura. Y no hay tela de duda, no hay por qué desconfiar, porque Dios no tiene ese prestigio de ser un ser en el que debemos desconfiar. Sino Dios tiene el prestigio de ser un ser en el que podemos depositar nuestra confianza a ciegas, ¿cierto? Entonces vemos este atributo. Dios es en sí y por sí mismo infinito en gloria. Muy bien, ahora vamos entonces a ver el otro atributo que es el de un ser infinito en bienaventuranza. Le va a pedir entonces al hermano David que lo esté leyendo la cita que le dijimos, 1 Timoteo 6:15. 6:15. Sí, señor. Vamos para allá. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Si yo le pregunto, hermano David, y si puede hablar también, porque veo que está hablando con dificultad, ¿a qué se está refiriendo este pasaje donde el que dice esto obviamente es el apóstol Pablo? Okay, pero se refiere a la manifestación gloriosa de Jesucristo cuando Él venga como Rey y Señor. Usted sabe que la palabra bienaventuranza a nosotros ¿cómo se llama? A nosotros se nos define muchas veces. Recuerdo yo mis clases de nuevo creyente que decían que bienaventurado, cuando hablamos de las bienaventuranzas del libro de Mateo, decían que era ser sumamente feliz. Cuando decía bienaventurado los que lloran, porque ellos serán consolados. Me acuerdo muy bien que mi maestro de escuela dominical nos decía, sumamente feliz es el que llora. Y que aunque parezca mentira, jóvenes, usted va a ser sumamente feliz si llora. Si llora por ser creyente, porque usted va a ser consolado. Me acuerdo. Entonces era para nosotros, empezó a significar que la palabra bienaventuranza y bienaventurado tenía que ver con alguien que tenía una felicidad también infinita y que no se podía medir, o sea, una felicidad grande. Pero la palabra bienaventurado o bienaventuranza es una palabra mucho, pero mucho más profunda. O sea, la buena aventura de que nos habla este pasaje precisamente se refiere a un buen final. ¿Y a qué buen final se está refiriendo Pablo cuando dice en el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores? Bueno, en este pasaje, Pablo está hablando de la buena batalla. Y acordémonos, Pablo le está mandando esta carta a Timoteo, que era como su hijo. De los discípulos que Pablo llegó a tener, que fueron muchos, Pablo quizás tenía un afecto muy grande sobre Timoteo, tanto así que lo llamó hijo en la fe.
Entonces, en este trozo de pasaje que empieza desde el versículo 11, Pablo dice, mas tú, oh hombre de Dios, refiriéndose a Timoteo, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, Pablo le estaba hablando de que había gente que andaba en contiendas, diciendo palabras necias, siendo envidioso y demás, que había gente que predicaba el evangelio por ganancia deshonesta, etcétera. Entonces le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, cosas que encontramos en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio a la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor. Le dice, pelea la batalla. Pablo en otra ocasión menciona el tema de la batalla de la fe también en el capítulo 6 de Efesios, cuando dice que nosotros debemos usar la armadura y nos habla en términos de combate, vestidos de la armadura, le dice estar firmes, mantener la posición, no desmayes, usa el escudo. Y aquí le dice a Timoteo, bueno, pelea la batalla. ¿Por qué? Porque haber hecho toda esta profesión de fe, haber sido constituido como ministro del Evangelio, te exige que tú te prepares para la pelea. ¿Con quién? Bueno, los que estamos militando en el Evangelio, mis estimados hermanos, nosotros estamos, y no lo podemos negar, en una lucha diaria contra nuestros propios deseos, la carne, contra el mundo, contra el diablo. O sea, cuando decimos contra el diablo, no a la usanza que los pentecostales dicen, que nosotros podemos agarrar el diablo y pisotearlo y maldecirlo y darle cascotazo, ¿no? Sino resistir. La Biblia nos manda a resistir al diablo, no a estarnos entrando en el pai no toy del boxeador, no. Entonces, todo esto dice que a su debido tiempo debemos guardar todo esto porque va a aparecer nuestro Señor Jesucristo. La profesión nuestra, la pelea nuestra, la debemos mantener sin mácula hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Dios. O sea, toda esta pelea, toda esta resistencia, toda esta obediencia que el Señor nos está diciendo, va a tener un buen final cuando aparezca el Señor Jesucristo, que a su tiempo el Padre, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, va a mostrar. Va a mostrar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es una buena ventura, no solamente una felicidad inmensa, sino que esta felicidad inmensa va a ser precisamente porque Dios nos asegura un buen final. Por eso Dios es bienaventurado, porque todo lo que Dios se dispone lo termina bien y a los que creemos en Él también nos asegura que va a terminar las cosas como Él las planeó y las planteó. Por lo tanto, hermano, este atributo de Dios de ser bienaventurado, infinitamente bienaventurado en sí mismo, es algo que desde la eternidad hasta la eternidad también se está. No es un asunto de que Dios es bienaventurado ahora, no, porque Dios fue bienaventurado. O bueno, es que no fue ni lo es, Él será, no. Él lo fue, lo es y lo será. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo, comentar algo respecto a esto.
Si no, entonces seguimos a la siguiente, el siguiente atributo, que es de que Él es infinitamente en sí mismo perfecto. O sea, Dios es espíritu y en sí mismo y por sí mismo infinito en su ser, infinito en su gloria, infinito en perfección. Si yo les pregunto, hermano, ¿qué entiende usted por perfección? Dígame la idea que le viene por primera vez a la mente. ¿Qué es perfección para ti, Juan? ¿Qué es perfección para ti, David? Perfección es algo limpio, algo inmaculado, se podría decir, ¿verdad? Sin mancha. Sin mancha. Eso indescriptible, hermano César. Algo que no hay capacidad mental para saberlo ahora mismo. Sí, perfecto es algo que no tiene defectos. Ajá. El asunto es, ¿Dios tendrá defectos? Diga, no, Cuando la Biblia dice que Dios se airó, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, mira, ahí está, ¿ves? Tuvo un defecto. Dios dejó de ser perfecto por eso. no, porque Él es perfecto en sí y por ser tan perfecto, las cosas que no tienen esa perfección que Él tiene, obvio que Él la va a rechazar. Oiga, estamos aquí, estamos escuchando un futuro teólogo, David, el teólogo Juan. Sí, sí. Está buena su argumento, pues. Ajá, sí, sí, tremendo. Esto es bonito, yo me gozo. Y bueno, vamos entonces a ver esto en Mateo 5:48, Mateo 5:48 que voy a estar leyendo. Dice Mateo 5:48, precisamente el capítulo donde están las bienaventuranzas. Pero en el capítulo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto que dice Jesús, miren, Jesús le dice esto a la gente que está escuchando el sermón en la montaña. O sea, a la gente que está escuchando el sermón del monte, Jesús le dice eso. Nada más que posteriormente a las bienaventuranzas. Posterior a que Él le dice que nosotros somos sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Posterior a que Jesús habló de la ley. Posterior a que Jesús habló de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos. Entonces, en este momento, parte de ese sermón es el amor hacia los enemigos. Y el argumento de Jesús es que la gente ama a los que le aman. La gente no ama a los que lo odian, a los que tienen problemas. Y Jesús dice que eso es algo muy natural del ser humano. Devolver mal por mal. Tú me lo hiciste, yo te la hago. Pero Jesús termina diciendo que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque eso es perfecto. Y entonces nos compara con Dios. Y dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta que yo hago es, Dios, que es perfecto y que esa perfección se está relacionando con el amor hacia los enemigos, ¿Dios en algún momento ha demostrado amor a sus enemigos? ¿Sí o no, hermano? Si me responden que no, Sí, me dicen por qué. Él lo demostró. Si me dicen que sí, me dicen también por qué. Él demostró su amor por mí. Ajá. Eso Yo era era su, lo que yo quería escuchar. yo, Y no es yo que era lo su- quería escuchar, es que es la respuesta más lógica. Los enemigos de Dios, ¿quiénes son? Éramos Bueno, nosotros. Dios tiene nosotros. un gran enemigo que es el diablo, pero miren que a ese no lo perdonó, a ese no lo amó. ¿Por qué? Porque la pretensión del diablo fue querer decirle a Dios, quítate tú para ponerme yo, como dice la canción de la Fan, como posteriormente decía un reggaetón. Entonces Dios no va a negociar su gloria ni su nada de él con nadie que lo quiera usurpar. Así que el diablo es enemigo de Dios, pero los grandes enemigos de Dios, que nos constituimos en eso, los seres humanos, por haber nacido con el mismo pecado de Adán, con el pecado original,
Dios nos ha demostrado un amor especial a un grupo de enemigos de Él. Y entre esos estamos nosotros. Entonces, si nos vamos a ver, Dios, cuando se airó del hombre antes del diluvio y dijo haber dicho, raeré al hombre de toda la tierra porque me arrepiento de haberlos creado. Mira que Dios castigó al hombre, pero no eliminó a todos. Siempre terminó perdonando a un grupo, que fue Noé y su familia. Fueron 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de él. O sea, eran 8. Ahí Dios demostró que esa familia, que era parte del grupo de enemigos de él los perdonó. Y Dios demostró ser perfecto ahí. Porque así como fue justo para castigar el pecado, también demostró amor por quienes no se lo merecían, porque Noé no se merecía el amor de Dios, hermano. Créame que no. Lo que Noé hizo, lo hizo fue por pura gracia de Dios. Y así mismo nosotros, y así mismo Dios nos insta que amemos a nuestros enemigos, aunque nos cueste. Entonces, ¿qué demuestra esto, mis estimados hermanos? Que Él en sí mismo es perfecto. No vamos a encontrar ninguna grieta, ningún huequito, ninguna aspereza cuando analizamos a Dios de manera completa. En Dios no vamos a encontrar defecto. Dios es infinito en sí mismo, en perfección. Y nosotros no debemos dudar. No debemos dudarlo. Dios es perfecto. Y Dios es todo lo que sigue diciendo. Nada más que ese es otro atributo, vamos a verlo la próxima semana. Porque es estudio bíblico y oración, así que vamos a darle tiempo a la oración. Y yo espero pues que el análisis de esta pregunta del Catecismo Mayor de Westminster haya sido de bendición para nosotros, también enfocándolo en la Biblia, y que, hermanos, nosotros veamos, esto es una metodología buena. Yo lo que voy a hacer, hermanos, si tengo la oportunidad de mandarle un PDF de la Confesión de Fe de Westminster y de los catecismos. Si usted me lo permiten, yo hablo con José Vargas para que él, ya sea que él se los envíe directamente al grupo o me lo dé a mí para yo reenviarlo a todos. Creo que es importante que también nosotros, ustedes en este caso, puedan tener un preámbulo a lo que vamos a ver cada noche y así también enriquecernos todavía mucho más. ¿Sabes, César, que disculpa que te... No me has interrumpido. Sabes que qué lástima que hay otro grupo de cristianos, como tú dijiste al principio, que al no ser confesionistas, o sea, al no tener una confesión, creen cualquier disparate que le diga cualquier persona llamarse ministro o ministra. Antes, yo me le contaba a mi esposa cuando yo venía de allá del centro de salud a hacerme el hisopado, me monto en un taxi de un señor que parece que era creyente porque estaba escuchando a la señora esta, Ilia Carrera. Ilia Carrera, sí. Ilia Carrera, esa señora. Y ella estaba diciendo... ella era amiga de Gloria. Bueno, digo era porque no se han vuelto a comunicar más. Pero sí tenían una relación de amistad y la cosa es que Gloria después se desencantó un poquito, pero tenían una relación de amistad. Pero dale, hermano. No te preocupes. Y entonces ella se puso a estar diciendo, bueno, mientras que yo la escuchaba, porque usted me puse a escuchar lo que decía, ella decía, yo estaba hablando de los nobles de Berea, que los nobles de Berea, que ellos estudiaban, que ellos escudriñaban, y después se desvió diciendo que sí, que Dios ha hecho muchas cosas gloriosas con ella, y de repente ella dice que ella quería dar testimonio de lo que Dios le ha dicho, pero que el Espíritu Santo le habló, le dijo que no dijera nada, porque si ella se ponía a decir, Dios iba a truncar, o sea, el decir el testimonio iba a truncarle lo que Dios iba a hacer, ¿no? Entonces, eso es mucho misticismo, hermano. Un misticismo, correcto. Entonces yo le dije al taxista, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo con esa señora?
Porque ¿cómo es que ella va a decir que si Dios determinó, si supuestamente Dios determinó hacer algo en mí, mis palabras van a truncar lo que ya Dios determinó en mí? Entonces, ¿dónde está el Dios todopoderoso que se dice que tenemos? ¿Dónde está ese Dios omnipotente que todo lo puede? Y él dice, no, pero usted sabe, hermano, que imagínese lo que le pasó a José. No, a mí no me vengan con eso de que le pasó a José, porque aunque José contó su sueño, al final Dios cumplió lo que tenía determinado hacer con José y lo hizo. Y entonces le dije así porque de verdad, o sea, la gente se come unas cosas, se traen unas cosas que le dicen, primeramente porque no leen Biblia, y entonces segundo porque no conocen a Dios. Lastimosamente no conocen a Dios y creen cualquier tontería que le dicen. Entonces es importante conocer las confesiones bíblicas. Muy bien, así es. Y yo les exhorto, hermano, a que usted sea una persona estudiosa de la Biblia. Nosotros vamos a estar precisamente como Timoteo envueltos en una batalla. Y ahí sí me voy a referir a la parte esa de batalla. O sea, vamos a tener que estar contendiendo, hermano. Vamos a estar teniendo que mostrarle argumentos convincentes a otros. Miren, si ustedes se pudieron dar cuenta, el domingo había en nuestra reunión un compañero de trabajo, dos compañeros de trabajo. El que por accidente tomó la foto y un pastor. Y ese que es pastor él es pastor de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Dios. Iglesia de Dios es ellos le llaman Iglesia de Dios Evangelio Completo, que es a la misma denominación que pertenece el Tabernáculo y toda esa iglesia. Entonces, él se une porque ahora ellos no están teniendo culto los domingos, ellos lo tienen los viernes. Así que el viernes él predica en la noche y bueno, el domingo está libre. Pero él me dice, no, si yo puedo participar de tus estudios, César, yo lo hago. Yo, bueno, está bien. Y mira, algo que yo me he percatado, y es que él después lo comenta, y él me dice, César, yo no sabía que esas cosas eran así. A lo que yo muchas veces le he respondido, pero ¿cómo tú no vas a saber que esas cosas eran así si tú estudiaste en un instituto bíblico? Claro, yo sé que en esos institutos bíblicos enseñan es nada, hermanos. Enseñan pura cosa superflua. Eso sí, los títulos bien rimbombantes. Unos títulos todos rimbombantes ahí que salen ellos con esos institutos, pero al final no saben nada. Se encuentran con una persona que pueda manejar la Biblia con bastante destreza y quedan sorprendidos. Es más, ese mismo tipo de personas queda muchas veces confundido por algún sectario que sepa hablar. Entonces nosotros ahí debemos tener eso que David nos está diciendo. Debemos seguir la exhortación a estudiar, hermano, a ser con. Entonces nosotros ahí debemos tener eso que David nos está diciendo. Debemos seguir la exhortación a estudiar, hermano, a ser confesionales. Miren, yo les empeño mi nombre, apuesto mi nombre. Iba a decir que apuesto mi sueldo. Apuesto mi nombre. Que la gente de Berea, cuando decía Pablo que ellos en sus casas veían si las cosas que le decían eran así, se estaban sometiendo a algún tipo de documentación que explicaba o guiaba el estudio de los rollos de las escrituras que tenían. Mira, y eran judíos griegos, porque Berea estaba en Macedonia. Pero yo me aseguro que ellos tenían, aunque sea la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento. Y dice ese pasaje que ellos veían en la escritura a ver si estas cosas eran así. Y miren que Pablo nunca despreció eso. Él más le dijo, estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Porque primero no le hicieron el alboroto ese que le hicieron a Pablo para que Pablo después terminara huyendo, sino que simplemente, bueno, no estamos de acuerdo con lo que tú dices, vamos a examinarlo en nuestras casas. Dice que lo hacían con las escrituras. Y eso a mí me lleva a pensar que a lo mejor no era que tenían una confesión como la que nosotros tenemos, pero eran gente que, bueno, tiene que ser de acuerdo a esto.
y si no es de acuerdo a esto, no te creemos. Resulta ser que lo que Pablo sí les dijo era de acuerdo a la Escritura y esta gente terminó creyendo en el Evangelio que predicaba Pablo. Bueno, hermanos, nosotros mantengámonos pues en esta misma línea y no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Bueno, vamos a terminar en oración, hermanos, y vamos a tener oraciones que sean de acción de gracia por todo lo que nos ha ocurrido y sabiendo que así como nos decía el pasaje, ¿no? Nuestro Dios es bienaventurado, es infinito en bienaventuranza. Él va a hacer que todo lo que se ha propuesto con nosotros llegue a su cumplimiento, es decir, termine bien. Así que vamos a estar teniendo oraciones de agradecimiento a Dios. Y con eso entonces terminamos este culto de oración y de estudio con el catecismo. Así que empezamos con David, terminamos, seguimos con Juan y yo termino, pues. Y no sé si David está acompañado y Ana quiere participar, también le pido que participe, pues, orando de manera de agradecimiento a Dios. Bueno, ella dice que ella nada más nos sigue en oración, nada más. Ok, muy bien. Sigamos a estar orando. Bueno, amado Dios, te damos gracias por este lindo tiempo que nos diste, a mi hermano César, hermano Juan, a mí, a mi esposa, de poder escuchar este estudio del Catecismo Mayor de Westminster. Señor, qué importante, Señor, es estar documentado con estas confesiones que le dan aval, crédito a la escritura, a la revelación escrita que tenemos, Señor, como la Biblia. Señor, gracias porque en ella podemos estar confiados en la palabra de Dios, Señor. Palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor nuestro permanecerá para siempre, Señor. Señor, y tenemos la palabra profética más segura, que son las escrituras, Señor. Y por ella estamos confiados y